Aquí en esta tarde en Posta tenemos una conversación que usted no se puede perder. En este mundo en el que vivimos actualmente nos exige de verdad que estemos atentos a quienes se nos presentan en el camino, ya sea algún conductor de televisión, algún político, algún empresario, todos comunican. Pero ¿qué hay detrás de esa figura, de esa persona pública? Vamos a platicar con Daniel Ibuscos. Él es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, pero tiene este libro que es Matrix Política, la construcción del candidato, que está buenísimo. Las primeras ojeadas que he tenido, oye, me dicen mucho, presidente de la Cumbre Mundial, ya les dije. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido a Monterrey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes y poder hablar un ratito de comunicación, de política, de campañas, de candidatos, así que contento de estar acá. ¿Todo comunica? Sí, por supuesto, todo comunica. Aún uno no quiera y aún no hable, en los silencios comunican, la forma de desempeñarse una persona comunica, lo que uno hace o deja de hacer comunica, y por supuesto las expresiones corporales, lo que dicen, los errores, tu entorno, a qué te dedicas, todo es comunicación. Debemos estar atentos a ellos, pero quiero plantearte un escenario que estamos próximos a vivir en México, las elecciones 2024. ¿Has visto ciertos actores políticos? ¿Qué es lo que necesita ahorita una persona si quiere ser candidato? Bueno, necesito un montón de cosas, no una sola. Primero la vocación y la necesidad de querer ser, pero después una estructura, un partido, sobre todo un sentido. Toda campaña y todo candidato tiene que tener sentido en cuanto al interés de la sociedad. Porque es al revés, no es que los candidatos por sí solo la gente los vota, sino que hay necesidades en la sociedad, a veces alguien que represente la frustración, el dolor, la bronca contra la política, los políticos o un sistema que no funciona. eh, ¿Quién representa el sector de la oposición? ¿Cómo alguien que quiere ser el candidato oficialista consolida el espacio del electorado oficialista? Bueno, todo eso es lo que va a estar en disputa en la actualidad en México de acá a que se inicie el proceso electoral, porque también es cierto que si bien hay ansiedad, para las elecciones todavía falta un montón. Pueden pasar un montón de cosas, esto va a ser muy dinámico, cómo se van acomodando los partidos, los candidatos, si el gobierno se sigue consolidando, si el gobierno empieza una etapa de desgaste a partir de el recambio y que ya el presidente Obrador no pueda ser el candidato. Bueno, todo eso está por verse, está por jugarse y creo que es una elección y una campaña que todavía está abierta, no está definida quién va a ser el próximo presidente de México. Eso es cierto. La carrera presidencial, que es la figura a la que más le damos atención, está quizá a lejanos meses y días de llegar a hacerlo. Y en ese inter pudiera parecer por las encuestas que está un camino ya dicho, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede ir cambiando? El sentimiento de la gente, la emoción de la gente puede ir definiendo y el candidato debe de ir acoplándose a esas emociones. Sí, por supuesto, no solamente por la positiva de un candidato, sino por los errores que pueda cometer el otro. Tengamos en cuenta, le voy a poner unos ejemplos rápidos para que esto se entienda, porque si no, uno como que no lo ve venir. En Argentina, eh, en la elección del 2019, el actual presidente Alberto Fernández, 3 meses antes de las elecciones, no medía ni 1% y terminó siendo presidente con más del 47%. Pedro Castillo en Perú, 3 meses antes de las elecciones medía 3% y terminó siendo presidente del Perú. Y así podríamos hablar de un montón de casos. Después suceden cosas, hay contextos, hay coyunturas, hay situaciones que ameritan que la sociedad termine eligiendo a alguien. Por ahí, si no tiene a quién, haya menos participación electoral. Pero en países como México, donde el voto es voluntario, donde vota aproximadamente en las elecciones el 53, 54%, si aumenta el nivel de participación puede cambiar también la ecuación electoral. Entonces hay muchas variables que hay que tener en cuenta para poder definir quiénes son esos candidatos. Ahora, a veces como ciudadanos estamos al pendiente de lo que hace, dice o deja de hacer un candidato y no pensamos en su equipo de campaña. ¿El equipo importa? Sí, por supuesto, el equipo es central, ¿no? Yo siempre digo que el candidato tiene que trabajar de candidato, dedicarse a estar con la gente, los medios de comunicación, tener ideas y proyectos y saber para qué quiere ser candidato en el caso de que le toque gobernar. Y después el equipo es el que lo hace competitivo, el que no te equivoques, el que te marque una ruta estratégica, el que haga mejores spots publicitarios, el que sepa interpretar de las emociones de tu campaña
pero empatizarlas con la sociedad, hablar el mismo vocabulario de la gente, a qué lugares ir y a cuáles no, dónde puede haber zonas más sensibles a que tú puedas crecer en voto y en cuáles por más que vayas e inviertas no vas a ganar un solo voto. Bueno, todo eso empieza a trabajarlo el equipo detrás de una estrategia clara, simple, concreta, en la cual no solo el candidato, sino toda la campaña se encolumna detrás de esa ruta estratégica. Ahora hay candidatos actualmente, dos mujeres ya enfiladas hacia una candidatura oficial a la presidencia de la República. Hay una en la que se dice que está topada y puede no crecer más. Por el contrario, si comete algún error, puede restar puntos, y me refiero a Claudia Sheinbaum. Por el otro lado, y ahorita lo platicamos, a una Xóchitl Gálvez, que representa un frente amplio de la oposición, ¿no?, al régimen actual, que si bien empezó con una euforia mediática, si me permites el término, no un fenómeno quizá mediático, pero que ahorita se encuentra estancada a nuestro parecer, ¿verdad? A mi parecer y el de algunas personas con las que he platicado. ¿Qué pudiera suceder en un camino hacia la presidencia de la República, que todavía nos falta una campaña completita y por supuesto el día D? Mira, acá es interesante analizar lo siguiente. En primer lugar, recuerdo haber estado en México en el mes de junio, antes de esa famosa mañanera en la cual inclusive Xóchitl va a que lo reciban. Y esos días anteriores todo el mundo decía que no había candidato de la oposición. Es más, si alguien ponía alguna encuesta a Xóchitl, seguramente no pasaba el 1% a nivel nacional. Y pasó un hecho, pasó un contexto, pasó una situación que le permitió crecer abruptamente. Lo difícil es empezar a mantener para después volver a crecer o tener otro pico hacia arriba, porque si no puede empezar el declive. Entonces creo que todo eso es lo que yo digo que está en juego, que no hay que definirlo, que tampoco alcanza a una candidata oficial que le entreguen un bastón de mando para decir a partir de ahora te traslado todo mi caudal electoral. No depende solamente de un bastón, depende de lo que pase en el contexto de la sociedad, que haya candidatos competitivos, si se divide o no se divide el oficialismo, quiénes son los candidatos. Entonces, cuando tengamos la escena electoral definida, va a ser mucho más claro y simple poder hacer esos análisis. Miren, el 4, 5 y 6 de diciembre, en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que tenemos en Cancún, más de 300 conferencistas de todo el mundo vienen a contar experiencias, qué ha pasado en las campañas, cuáles son las nuevas tendencias, el tema de la inteligencia artificial, la investigación, las campañas de contraste, cómo evitar que te haga una campaña sucia y las fake news. Bueno, es algo que vamos a vivir durante 3 días, muy, muy profundo, pero que además nos da un montón de insumos para aprender de lo que ha pasado en otros países, lo que le ha pasado a otros candidatos, otros consultores, y ponerlo después en práctica. Pero lo que no hay ninguna duda que falta un montón para las elecciones presidenciales de México, y entiendo la ansiedad de los candidatos, de los políticos, de los periodistas, de los medios de comunicación, de los empresarios que quieren tener certidumbre, pero la sociedad va por otro camino. La sociedad está pensando mañana si puede pagar sus cuentas, su trabajo, la educación, la salud, los hijos. No está pensando y están desesperados por elegir candidatos para el mes de junio próximo. Ahorita que acabas de mencionar eso, y es una de las prioridades para el ciudadano de México, la seguridad. En este contexto pudiera pasar un montón de cosas y el candidata debe de acoplarse y darle a la ciudadanía eso que está sintiendo. O sea, puede sí montarse a un tema y ser el bastón que diga, yo resolveré tu problema. Sí, mira, lo que sucede en la actualidad que los liderazgos se consolidan a partir de abrazar causas. Entonces, a veces surgen temas, puede ser de la inseguridad, puede ser y ha pasado con personas que se han montado en temas de género, por ejemplo. Hay otros que podemos hablar en sectores económicos o empresarios que cuando hay una crisis económica logran liderar determinados procesos, pero acá lo importante es cuál es tu causa, por qué alguien te va a votar, en qué sos diferente, por qué podés solucionar los problemas cotidianos que tienen esas personas desde el lugar que te toca ocupar. Y la presidencia, más en un país tan presidencialista como lo es México, es todo, ¿no? Entonces, lo demás acopla, acompaña, puede ayudar, pero hoy, si las elecciones fueran este domingo, en México seguramente iríamos a un escenario donde la próxima presidenta del país, sin lugar a dudas, sería una mujer. Pero falta, no sabemos qué puede haber cambios, esto puede ser abrupto, pueden cometer errores, puede pasar algún fenómeno en la sociedad que requiera de algún perfil distinto. Creo que eso está por verse, ¿no? Yo no daría nada por cerrar. Hay un lema que nosotros decimos que es, y lo decimos en Matrix Política, esto no se acaba hasta que se acaba, y se acaba el día que se cuenta el último voto. Es cierto. Y volviendo al tema de abrazar causas, yo
Lo pregunto porque a veces el ciudadano pues ya no se la cree, ¿no? Y tiene que realmente ver en su candidato una persona auténtica, genuina, que en realidad no se monte a los temas que precisamente están de coyuntura o de emoción para venderme algo, ¿no? En eso, ¿qué opinas? Sí, yo creo que la esencia no se puede resignar nunca. Lo que uno lleva adentro, lo que quiere. El marketing no puede reemplazar a la política, el marketing no puede reemplazar a las personas. Cuando uno sale fortalecido es porque a partir de su propia esencia, de sus convicciones, de lo que verdaderamente quiere para un país, lo puede llevar a la práctica. ¿Qué es lo que hace la comunicación política, la consultoría? Es darle valor emocional a los liderazgos, a los partidos políticos, que hablen el mismo idioma de los ciudadanos, que sean cercanos, que sean simples, pero nunca resignando sus ideas, sus proyectos, sus conceptos, porque esa es la esencia. Cuando un político resigna su esencia y su identidad, se terminó el proyecto político. Y en esta cumbre de 4, 5 y 6 de diciembre, quisiera yo, digo, ¿cuántas dices conferencias que son? Son 300 conferencias de más de 25 países del mundo donde hablan políticos, periodistas, consultores, analistas, académicos, que vuelvo a decir, vienen a contar experiencias, no son clases, son experiencias, vivencias en campañas, en gobierno, en crisis durante la pandemia, spot publicitarios exitosos, nuevas formas de investigación a través de plataformas digitales, nuevos medios de comunicación, experiencias exitosas en redes sociales como TikTok, por ejemplo, que es un gran desvelo de los políticos y que les cuesta encontrarle la vuelta, que es complejo, que no es simple, pero que lo que hay que hacer es rodearse de un equipo que entienda de TikTok con buenos profesionales y que entiendan que TikTok no es solamente ir a bailar. Uno puede generar buenos contenidos para jóvenes que solamente se van a relacionar con los políticos y la política a través de TikTok, que no miran televisión, que no leen portales, que no están ni en Facebook ni en Twitter, pero sí consumen contenidos en TikTok y es la oportunidad que uno tiene de poder contactarlos, convocarlos, convencerlos, transmitirles una idea, inclusive ver si tu causa no es la causa que quieren, digamos, abrazar esos jóvenes. No, incluso hasta te puede sorprender, ¿no? De conocerlos a través de estas plataformas que parecieran ser para algunos cuantos, pero definitivamente los políticos deben sumarse a esta. Entonces, 4, 5 y 6, yo interesantísima, como usted debiera estarlo, de escuchar estas prácticas exitosas, de escuchar estos testimonios reales de elecciones, de candidatos, de políticos que en otros países ya han acontecido y nos pueden servir a nuestro país, en México, que estamos por vivir un proceso importantísimo en el 2024. Te agradezco mucho, Daniel. Este libro de Matrix Política, ¿dónde lo podemos conseguir? La gente puede estar interesadísima en leerlo. Bueno, en Amazon ya está disponible, cualquiera puede comprarlo en formato digital y ahora estamos haciendo un convenio para que venga el libro también en físico aquí a México, que va a estar en la cumbre en Cancún, pero ya tiene distribución en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en República Dominicana y ahora venimos por México. Valiosísimo, porque nos allanan el camino, de quienes ya lo pasaron y quienes están precisamente con el sueño o con la meta de ganar una elección. Te agradezco mucho, Daniel Ibuscos. Muchas gracias. Nos vemos pronto aquí en Posta.